España. Cientos de miles de personas rechazan en la calle los recortes del gobierno. Don't cry, my love, don't cry. Las políticas económicas impuestas desde Bruselas y la austeridad estrangulan los servicios sociales. El Ejecutivo las defiende, sin embargo, como la única receta para salir de la crisis, la más grave de las últimas décadas, con cifras históricas de desempleo. Además, la corrupción se ha convertido en el segundo problema para la mayoría de los españoles que cada vez confían menos en las instituciones. Una lucha social que llena las plazas y que también ha protagonizado duros enfrentamientos con la policía. Un nuevo país, una nueva realidad, con consecuencias impredecibles. ¿Por qué? ¿Cuál es el futuro de España? El equipo de RT en Madrid ha vivido las protestas desde dentro y ha tratado de encontrar las respuestas. Para hacernos una idea de cuál es esa presión social en la calle, tan solo aquí en Madrid, que es donde nosotros trabajamos fundamentalmente, el año pasado llegó a haber casi 10 manifestaciones diarias. Pero es que este año ha habido más, tan solo en febrero y enero ha habido más de 800 manifestaciones. Esto ya para empezar ha supuesto un cambio, aunque sea meramente estético. Los centros de las ciudades llenas de gente, de pancartas con relativa frecuencia y un aumento también de la presencia policial. Pero ¿cuál es el trasfondo de estas protestas? Pues en el caso de España creo que no es tan fácil hacer una asociación protestas-crisis económica tan simplificada. Hay un análisis inmediato y lógico que puede explicar en parte estas protestas. Los datos. No, que no, no representan, no. El déficit público de este año va a quedar al final, y es la cifra que mandaremos a la Comisión, en el 6,7, lo cual supone un enorme esfuerzo para el conjunto de la sociedad española, porque además... ¡A luchar por nuestros derechos! Estamos saliendo a la calle para luchar, para gritar y que se nos oiga. Si ahora no pueden pagar, ¿cómo nos podrán ayudar ellos? ¿Dónde vamos a ir? Yo no tengo casa. Que no sigan recortando, por Dios, que nos caemos. No es una crisis, es una estafa. Están arruinando el país. Es necesario que la gente se mueva. Nos están matando. Los del ladrillo, los banqueros, los políticos se lo han llevado, lo han malgastado. Se han hecho carreteras que no se usan, aeropuertos que no funcionan. Y ahora quieren que los paguemos en 2 días los trabajadores. Tú puedes ahogar a alguien, pero dejarle algo para respirar. Ahora mismo nos están asfixiando totalmente. Cada vez hay más paro. La reforma laboral que ha hecho este gobierno sirve para que haya unos despidos masivos. La única solución pasa por manifestarse, por no conformarnos con esto y con a base de protestar y salir a la calle, intentar que se les caiga la cara de vergüenza y parar esta estafa. España está pasando una situación terrible. Es cada vez más insoportable. Particularmente, ya digo, la situación de desempleo juvenil. Claro, tener una generación entera que la mitad buscan un trabajo y no lo encuentran,
eso puede comprometer el futuro de una sociedad. Pero con esta situación terrible que acabamos de escuchar, valora Naciones Unidas, convergen dos realidades que creo que como mínimo funcionan de acicate o de impulso para sacar a la gente a la calle. La primera sería esa capacidad de acción que han demostrado los movimientos sociales, herederos del 15M, de ese toma la plaza que dicen ellos, que son fundamentales para entender lo que está ocurriendo en España, que han señalado responsables y culpables. Vamos a visibilizar lo que realmente está pasando en este país, que es una expropiación absoluta de los bienes materiales de este país y una reorganización en beneficio de los grandes capitales de los recursos públicos del país. Y que se han atrevido a hablar de cuestiones de fondo algo farragosas o difíciles de explicar, que de alguna manera han traído a las conversaciones cotidianas términos como deuda o poder financiero y eslóganes como el que escuchábamos antes de esto no es una crisis, es una estafa. Hay una minoría financiera que para salvar sus negocios necesita sacrificar a todo el conjunto de la sociedad. Lo que ha habido es una clase política al servicio de los intereses financieros, además con mucha movilidad, ¿no? O sea, gente que es del mundo de los negocios, que pasa a la política, políticos que después pasan al mundo de los negocios. Que han cuestionado también el sistema democrático, al poder, con ese famoso no nos representan, que defienden una participación ciudadana más allá de las elecciones, y todas esas reivindicaciones han llegado a conseguir un consenso importante, la simpatía del 70% de la sociedad española según las últimas encuestas. Unos movimientos que además se han fraguado online, que no se entenderían sin las plataformas digitales. Esto es solo el inicio de las búsquedas de una ciudadanía digital, empoderada en lo digital, oprimida como mayoría social en el terreno económico, ignorada, minusvalorada como un actor infantil, irresponsable, peligroso por las élites gobernantes, y que está buscando nuevas formas de democracia. Junto a estos movimientos sociales, a los recortes, las situaciones económicas complicadas que viven miles de familias, el desempleo del que hablábamos antes, habría un tercer elemento, que es la desafección con las instituciones, con la política, con los políticos, agravada por los casos de corrupción recientes que aumentan esa irritación social y que han agigantado la brecha que existe entre la sociedad y las instituciones. Este país está en lo que podríamos llamar un final de reinado, reinado al término del cual pues está corrompido prácticamente todo. La cúpula de los partidos políticos, la patronal, en parte los sindicatos, en parte la Iglesia, sin duda la monarquía. Ese es el problema, ¿no? Que los españoles perciben que aquí ha habido mucho dinero circulando y que una parte considerable de ese dinero pues, ha ido a bolsillos particulares. Por tanto, la sensación que se tiene es esa, es decir, de que esto es corrupistán. Es un poco esa sensación de que todo es mentira, de que las cosas no funcionan como deberían. Se produce lo que los expertos llaman una ruptura del contrato psicológico. ¿Qué es esto? Es ese contrato informal que hay entre la sociedad y las instituciones y en el que la gente espera un comportamiento moralmente aceptable por parte de los que dirigen el país. Y esta ruptura tiene consecuencias impredecibles. Y eso genera evidentemente pues, una enorme frustración, ira y una situación potencialmente explosiva. Lo que la gente está esperando es fundamentalmente que no insulten su inteligencia, que los responsables pidan disculpas como mínimo y en la medida de lo posible que haya castigos ejemplares a los que han vulnerado de una forma más escandalosa pues, esos principios de confianza. Una inmensa tristeza que el pueblo español dimos la confianza para el sistema democrático y lo están haciendo pedazos. Y lo que es lamentable es que las instituciones de control no hayan tomado medidas. Donde, por ejemplo, se cuestiona la integridad del partido del gobierno, es el polémico caso Bárcenas, donde, según publican los diarios españoles El País y El Mundo, la cúpula del PP habría cobrado sobresueldos en dinero negro. Y eso se ha producido durante muchísimos años, pues tantos como casi 20, y era una práctica habitual, una costumbre,
y ahí nadie osaba discutirlo, primero porque estaba autorizado desde las más altas instancias, en primer lugar, y en segundo lugar porque ese sobresueldo lo percibía buena parte de la cúpula del Partido Popular. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca. El Partido Popular niega rotundamente que los papeles que han aparecido publicados se correspondan con la contabilidad del Partido Popular. Mientras continúan nuevas revelaciones periodísticas que van haciendo cada vez más grande esa bola de nieve y que hacen cada vez más difícil de creer esa versión oficial. No solamente crea la distancia social con respecto a los gobernantes, sino que crea una sensación de desprotección, de desconfianza, de falta de orientación, de no saber si culparles a ellos o culparnos a nosotros por haberlos permitido todo ese comportamiento, que es muy negativo. Está muy al borde, muy próximo a la agresividad. Y en ese pedir responsabilidades en la calle, además del Gobierno, hay un actor fundamental, que es la Troika. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, todas esas entidades internacionales que marcan las políticas económicas y que son especialmente incisivos con los países rescatados. Y no solo aquí en España, lo hemos podido ver en la cobertura de otras protestas que hemos hecho, por ejemplo, en Portugal. Estas imágenes que estamos viendo corresponden a la reunión que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, mantuvo con los grupos parlamentarios aquí en España. Una reunión a puerta cerrada, pero que algunos diputados grabaron clandestinamente y la hicieron pública. Y aparece aquí como presentándose como un dios monetario todopoderoso, una persona cuya palabra es capaz de calmar y tranquilizar a los mercados. Y es cierto, pero también el Banco Central Europeo tiene una palabra capaz de chantajear y extorsionar a los países y aplicar y condicionar sus políticas sociales, sus políticas económicas. Pero es que a todo esto se añaden una serie de episodios o de anécdotas como mínimo chocantes, como que el presidente de la patronal, de los empresarios, pida públicamente a los trabajadores un esfuerzo. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Y poco después está en la cárcel por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Ha costado mucho dolor, pero el barco no se ha hundido. O que el duque de Palma, el yerno del rey, Iñaki Urdangarín, imputado por desviar presuntamente dinero público, firmara algunos emails que se han publicado como el duque empalmado. Todo lo que se refiere a mí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O que el propio rey se fuera a cazar elefantes a Botsuana en una de las crisis económicas más graves que ha sufrido el país y que la gente se entere porque se rompe la cadera y tengan que operarle de urgencia. Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y todo esto genera una amalgama, en mi opinión, complicada de digerir, con una crisis económica y unas circunstancias personales, individuales, que hacen mucho más complicado pasar por alto estos comportamientos y que igual en una situación de bonanza, en mi opinión, podrían pasar más desapercibidos. Todo ese conjunto de cuestiones que han generado un alejamiento muy fuerte respecto de la ciudadanía. La transición, que fue vendida como algo positivo, sobre todo por su condición pacífica, aunque no lo fue tanto, generó una serie de comportamientos autoritarios que al final, con motivo de la crisis económica, terminan estallando. Un alejamiento del que intentan diferenciarse los partidos políticos nuevos o más pequeños, ese mensaje de que no todos somos iguales. Se quieren diferenciar de ese bipartidismo tradicional en España, de las dos opciones mayoritarias, donde, como ya hemos visto, el partido del Gobierno, el Partido Popular, está cuestionado y el de la oposición, el Partido Socialista, debilitado. No saben reaccionar y adaptarse a la nueva situación que requiere otro tipo de partido y otro tipo de organización, ¿no? Que es lo que está reclamando la ciudadanía. Más participación democrática, una democracia mucho más transparente, mucho más moderna, por así decirlo. La casta política, ¿no?, de la que hablábamos, que nos ha conducido a esta situación, tanto a nivel de corrupción como a nivel de crisis económica, a nivel de todas las medidas que están tomando, que son el símbolo pues de ese régimen, ¿no?, que gobierna para los mercados y que
y que está totalmente corrompido, no puede encabezar ningún proyecto transformador en el país. Pero ¿es posible una regeneración política, como dicen, o una democracia más moderna? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cómo se produciría? Pues no hay una hoja de ruta muy clara, ni de los partidos políticos ni de los movimientos. Se habla en términos muy grandilocuentes de cambiar el sistema, de un proceso constituyente, pero poco concreto sobre los pasos que habría que seguir. Y además esta incertidumbre sobre las consecuencias. Los expertos hablan de varios escenarios posibles. España corre el riesgo de acabar como Italia, es decir, con un cisma enorme entre lo que es la clase gobernante y una sociedad civil que le supera con creces a esa gerontocracia y a esos viejos, caducos cuadros de partido que ya no tienen otro fin que casi perpetuarse a sí mismos y a sus intereses en el poder, y que podemos acabar en una berlusconización. La otra opción es pensar que estos movimientos van a ser capaces de, por una parte, alterar el sistema de representación y abrir vías nuevas. Habría una tercera opción, y es que no pase nada en términos de un cambio de sistema, tan solo una vuelta atrás o un deterioro del estado de bienestar. Es la que hace el escritor Ramón Muñoz, que dibuja una España abocada irremediablemente a la depresión, incapaz de pagar la deuda y con la amenaza de una posible salida del euro, en la que los movimientos sociales no servirían en principio para provocar ningún cambio. Primero porque no es una crisis, esto no le quieren llamar gran depresión, pero le llaman gran recesión, me da igual cómo se llame, desde luego no es una crisis. No hay ninguna crisis, ni la del 93, que es la más cercana y la más grave, que se parezca a nada parecido a esto. Y yo creo que esto no es tampoco un cambio de ciclo, que no nos vamos a recuperar nunca. Esto es una vuelta atrás a los niveles del bienestar o de penuria que hemos tenido históricamente siempre. Pero ¿cómo de multitudinarias son esas protestas o cómo de representativas? ¿Significan un sentir mayoritario? Pues los principales problemas para la sociedad española son, por orden, el desempleo y la corrupción. Es decir, los mismos problemas que se visibilizan en las manifestaciones. Sin embargo, las movilizaciones están muy lejos de aglutinar en la calle a la mayoría de la población. Cada vez se va generando más conciencia. Pero es un poco lo que te decía antes, hay una inmensa parte de la población, igual estamos hablando de un 85, un 90% de la población que nunca se va a mover. Una, porque está en una situación de precariedad, que en lo que está pensando es en que tiene que llevar algo de comer a sus hijos, aunque sea quitándoselo de la boca a uno igual de pobre que él. Y por otra parte, pues bueno, pues una parte importante que va a seguir que sigue acomodada, sigue viviendo bien. Y eso es algo que viene utilizando el gobierno y que en más de una ocasión ha destacado. Recuerdo, por ejemplo, unas palabras del presidente Rajoy desde Nueva York cuando estaba participando en la Asamblea de Naciones Unidas el año pasado, que apeló a esa mayoría silenciosa que sufría igual las consecuencias de la crisis, pero que no protestaba. Además, aquel día la polémica estaba en otra cosa, en la actuación policial del 25 de septiembre por la noche. Una actuación que reabrió el debate sobre la brutalidad policial y que pudimos vivir muy de cerca desde el principio. Justo en estos momentos se está produciendo una carga policial alrededor del Congreso de los Diputados. ¡Soy la peor!
A quien se le ha ido de las manos el asunto es ciertamente al gobierno, porque a nosotros no nos interesa en absoluto generar un escenario de violencia y de crispación. A partir de aquí comenzó a ponerse en evidencia la proporcionalidad de las cargas y a cuestionarse la actuación policial. Hubo casos posteriores, como el de Esther Quintana, que perdió un ojo durante la huelga general por el impacto de una pelota de goma, según el análisis forense, o la carga contra este niño, también durante la huelga general, y que generaron denuncias, incluida la de Amnistía Internacional. Y a raíz de un incremento de la protesta social, de que personas están saliendo a la calle para protestar por la crisis económica y los recortes sociales que están siendo impuestos, la respuesta en muchos casos por parte de las autoridades a manifestantes pacíficos está siendo uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, así como también impunidad cuando esto ocurre. Interior, sin embargo, defiende la actuación policial y que las cargas fueron proporcionadas a la violencia de los manifestantes. Sobre la violencia, lo que nosotros vemos en las coberturas es que en la mayoría de ocasiones, no digo en todas, pero en la mayoría de ocasiones suele tratarse de grupos reducidos, violentos, y creo que es importante explicarlo así, normalmente de chavales, de jóvenes que agreden a la policía, rompen mobiliario urbano y que no están entre los organizadores. Pero es que además revientan las propias manifestaciones. ¿Me estás oyendo, coño? No vayas cubierto. ¡Te vamos a pillar todo por nuestra culpa! Que no, tío, que no. ¿Queréis que me la quite? Me la quito para que no se va. Estoy más guapo, mola. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Que aquí estoy yo, que no siento yo, que me sientes tú, no siento yo, porque yo soy como tú. Y al otro lado están los antidisturbios, que reciben órdenes directas sobre cómo o cuándo actuar, con qué contundencia. Estas imágenes fueron tomadas por los propios antidisturbios durante un entrenamiento. El resultado fue de 8 policías heridos, escudos rotos y una denuncia de la propia policía a sus mandos. Si en el entrenamiento se les exige más dureza y entre policías, entrenando entre policías, hay 8 heridos, bueno, pues cuando salgamos a la calle pues se supone que hay que emplearse más a fondo, que hay que ser más duro con los ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Mañana salís vosotros de la portada como los cabrones, de verdad. Son ellos. Un antidisturbios nos confesó que su impresión es que el gobierno estaba intentando redirigir las quejas de los ciudadanos hacia la policía y desviar así la atención de los verdaderos motivos de las protestas. Primero, ponernos en la diana de las quejas de los ciudadanos. Y después, con sus actitudes y con la gente que han nombrado estos políticos, vemos que el cuerpo ha ido hacia atrás en derechos de los policías, en derechos sindicales y, en fin, en unas cosas que nosotros creíamos que eran ya del pasado y están volviendo ahora. Pero ¿de qué sirven las manifestaciones? ¿Cuál es la presión real que se ejerce sobre el gobierno? Porque que hay una lucha social en la calle creo que es evidente, lo hemos visto, pero una de las críticas que se hace a los movimientos sociales es su inutilidad, su incapacidad para provocar cambios grandes e inmediatos o para liderar una verdadera revolución, esa protesta pacífica de manos en alto que no despeina a la clase dirigente o esa organización horizontal con un funcionamiento asambleario y lento que no soluciona los problemas urgentes. A pesar de las constantes amenazas, las manipulaciones mediáticas
decenas de miles de personas dijimos alto y claro que no tenemos miedo y que no vamos a pararnos hasta que dimitan y se inicie un proceso constituyente. Pero hay un hecho único, que es el que tiene que ver con los desahucios. Es uno de los dramas sociales más graves, con los que además se han relacionado decenas de suicidios. La presión social logró que el gobierno cambiara el sentido de su voto en el Congreso y han llegado a paralizar frente a una orden judicial hasta 700 desahucios. El gobierno es el último en reaccionar, está haciendo el ridículo a nivel internacional. Gracias a todos, nosotros pensábamos que no se iba a poder parar. Ha reaccionado primero la ciudadanía, luego los jueces, luego incluso los policías y los bomberos que se han negado a hacer desahucios. Gracias, Dios lindo. Gracias, Señor. Ahora llega una sentencia del Tribunal Europeo. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Quién más lo tiene que decir para que el gobierno de una vez por todas reaccione y haga un proyecto de ley que defienda los derechos fundamentales en este país? Y en ese camino se han ido uniendo movimientos sociales, colectivos, asociaciones de muy distintos ámbitos. Han derivado en una protesta conjunta, en un rechazo común, y eso fue la Marea Ciudadana del pasado 23 de febrero. Una protesta al final contra casi todo. En un sistema falsamente democrático, donde nuestra única participación es elegir a la élite que nos gobierne durante 4 años, que nos va a traicionar. Hay que estar porque realmente creo que la clase política y la clase financiera ya no nos representa. Cualquier recorte posible están llevándolo a cabo. Es una injusticia lo que está haciendo este gobierno. Robándonos y mintiéndonos a la cara. Y la única forma que tenemos de protestar los ciudadanos es tomando la calle. ¿Qué le ponemos en el rótulo? ¿Cómo quiere aparecer? A Luis Montes, ciudadano mareado, ciudadano mareado, ¿vale? Es alergia a la democracia lo que tiene el Banco Central Europeo y nosotros queremos aprovechar para denunciarlo. Es esa presión, ese ejercicio de desobediencia. Un gobierno que hace eso, que está expropiando y está hipotecando a la población, es un gobierno que es ilegítimo. Donde el presidente del gobierno, representante del Partido Popular, dice que ha incumplido su programa, no dimite, ¿no? La obsolescencia de nuestro sistema político es comparable a la obsolescencia de un Mubarak. Así de duro. Un grito mudo. O sonoro. Que le escuchen o no, seguirá oyéndose en España.